Bueno, pues hermanos, muy buenas tardes. Una vez más nos vemos cara a cara. El milagro de Dios haciéndose presente una vez más. Como ya saben, todas estas reuniones tienen un propósito, tienen es una misión en cada uno de nosotros. Como cristianos siempre estamos en la búsqueda de la perfección, de la santidad. Y esa búsqueda no tiene fin. Porque ¿quién de nosotros podría decir que ya tiene todo el conocimiento de Dios? Ni aún Salomón, siendo el hombre más sabio sobre la tierra, alcanzó de alguna manera a tener el conocimiento completo de Dios. No. Y es más, lo que tenía le fue carga, porque era mucho. Entonces, esto nos da un indicio. Para buscar de Dios, tenemos mucho que buscar aún. Para que no digamos después, bueno, es que ya me sé todo. Ya leí la Biblia 10 veces y ya escuché lo mismo. Bueno, entonces, hermano, te hace falta una cosa. Te hace falta buscar los misterios que Dios prometió a aquellos que van a Él. El día de hoy, hermanos, vamos a pedirle al Señor que nos hable Él, para que no sea palabra de hombre, sino palabra de Dios, dándonos a entender lo que Él nos quiere mostrar. Señor y Padre, te damos gracias hoy en esta tarde, Señor. Pedimos, Señor, que la presencia de tu Santo Espíritu se haga manifiesta en medio de nosotros. Hónranos con tu presencia, oh Señor. Y háblanos tú, Señor, porque queremos saber más de ti. Padre, permite, Señor, que tu palabra sea dada con libertad. Que a cada quien le sea repartido conforme a su necesidad. Padre, llénanos de ti y danos ese pan que permanece para vida eterna, Señor. Y por lo demás, Señor, al enemigo, échalo fuera, Señor. Porque no tiene parte ni suerte en ninguno de tus asuntos, ni siquiera en el más pequeño, Señor. Y que los que estamos aquí, Señor, Padre, podamos entender tu palabra, Señor. Y si fuéramos torpes, Señor, dótanos de una porción, Señor, de sabiduría, de inteligencia, de discernimiento, Señor, para que todo lo que tú nos hables podamos llevarlo no solamente a nuestra mente, sino al corazón, Señor. Para que no solamente lo comprendamos, sino también lo podamos poner por obra, Padre. Hoy, Señor, te lo pedimos, Señor. Ven, Padre, y llénanos de ti. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén. Amén. Hermanos, hoy, más que una predicación, les vengo a platicar un poquito de lo que he estado, pues, escudriñando en las Escrituras. Les voy a comentar. Normalmente yo suelo leer más el Nuevo Testamento que el Viejo, porque pues el Nuevo pues nos habla más del Señor Jesús. Pero eso no quiere decir que no podamos aprender nada del Viejo Testamento, claro que sí. Pero recordemos que pues muchas de las costumbres que de los judíos, de los israelitas, pues se documentan más en ese libro. Entonces, de la misma manera, así también me he dado la tarea de volver a leer la Biblia desde el principio. Y quieran que no, por más que he leído la Biblia, vuelvo a encontrar pasajes que no recordaba haber leído y que me vuelvo a impresionar, vuelvo a quedar pues tocado, por así decirlo, por algunas partes de las Escrituras. Yo hoy les quiero leer en Primera de Reyes, capítulo 13. Primera de Reyes, capítulo 13, vamos a leer desde el versículo 1.
13. Primera de Reyes 13:1. Verán, en ese tiempo de la palabra de Dios, donde vamos a leer ahorita, vamos a dar un poco de contexto a lo que está pasando para que podamos entender un poquito más. El rey David ya había muerto, reinaba Salomón, pero Salomón ya era viejo. Y muchos sabemos que Salomón se había ido pues a sus mujeres, había caído a causa de sus mujeres y de la adoración a dioses ajenos. Entonces reinó su hijo, pero Dios le había dicho que el reino de Salomón le iba a ser arrebatado a su hijo y que nada más le iba a dejar una tribu a él. Recordemos que son 12 tribus, nada más le dejó una. Y las otras se las entregó a un varón llamado Jeroboam. A ese varón se las entregó. A este varón le envió un profeta y le dijo, a ti te voy a poner por rey sobre las tribus. Y le dio la misma promesa que le ha dado a todos los reyes de Israel. Le dijo, si tú obedecieres la voz de mi mandato, yo te bendeciré grandemente. Pero ¿qué hizo Jeroboam? Tuvo miedo, porque decía, si los que habitan este pueblo se van a adorar a Israel en el templo que Salomón había hecho, entonces cuando vuelvan me van a querer matar. Me van a querer matar porque se van a volver otra vez a Israel, a la descendencia de David, a la descendencia de Salomón, a la descendencia del hijo de Salomón. Pero recordemos que Dios es fiel y veraz y ya le había dicho que el reino le iba a ser arrebatado y que solamente le iba a dejar una tribu. Entonces endureció el corazón del hijo de Salomón y en vez de animar al pueblo, le dijo que iba a ser duro con ellos, que iba a poner más carga sobre ellos y al pueblo eso no le gustó. Pero Jeroboam no fue un buen rey porque prefirió fundir 2 becerros de oro para que no se fueran a adorar a Israel, sino que adoraran ahí donde habitaban. Y entonces dice aquí, he aquí un varón de Dios, por palabra de Jehová vino de Judá a Betel. Y estando Jeroboam junto al altar para quemar incienso, aquel clamó contra el altar por palabra de Jehová y dijo, altar, altar. Así ha dicho Jehová, he aquí que a la casa de David nacerá un hijo llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos, que queman sobre ti incienso, y sobre ti quemarán huesos de hombres. Y aquel mismo día dio una señal diciendo, esta es la señal de que Jehová ha hablado. He aquí que el altar se quebrará, y la ceniza que sobre él está se derramará. Cuando el rey Jeroboam oyó la palabra del varón de Dios que había clamado contra él, contra el altar de Betel, extendiendo su mano desde el altar, dijo, prendedle. Mas la mano que había extendido contra él se le secó y no la pudo enderezar. Y el altar se rompió y se derramó la ceniza del altar conforme a la señal que el varón de Dios había dado por palabra de Jehová. Recordemos que Jeroboam había hecho lo malo ante los ojos de Dios, a pesar de que Dios mismo, por medio de un profeta, le había encomendado que iba a ser rey. Entonces respondiendo el rey dijo al varón de Dios, te pido que ruegues ante la presencia de Jehová tu Dios y ores por mí para que mi mano me sea restaurada. Y el varón de Dios oró a Jehová.
y la mano del rey se le restauró y quedó como era antes. Y el rey dijo al varón de Dios: ven conmigo a casa y comerás y yo te daré un presente. Pero el varón de Dios dijo al rey: aunque me dieras la mitad de tu casa, no iría contigo, ni comería pan, ni bebería agua en este lugar, porque así me está ordenado por palabra de Jehová, diciendo: no comas pan, ni bebas agua, ni regreses por el camino que fueres. Regresó pues por otro camino, y no volvió por el camino por donde había venido a Betel. Moraba entonces en Betel un viejo profeta, al cual vino su hijo, y le contó todo lo que el varón de Dios había hecho aquel día en Betel. Le contaron también a su padre las palabras que había hablado al rey. Y su padre le dijo: ¿por qué camino se fue? Y sus hijos le mostraron el camino por donde había regresado el varón de Dios que había venido de Judá. Y él le dijo a sus hijos: ensilladme el asno. Y ellos le ensillaron el asno y él lo montó. Y yendo tras el varón de Dios, le halló sentado debajo de una encina y le dijo: ¿eres tú el varón de Dios que vino de Judá? Él dijo: yo soy. Entonces le dijo: ven conmigo a casa y come pan. Mas él respondió: no podré volver contigo, ni iré contigo, ni tampoco comeré pan, ni beberé agua contigo en este lugar. Porque por palabra de Dios me ha sido dicho: no comas pan, ni bebas agua allí, ni regreses por el camino por donde fueres. Y el otro le dijo, mintiéndole: yo también soy profeta como tú. Y un ángel me ha hablado por palabra de Jehová diciendo: tráelo contigo a tu casa para que coma pan y beba agua. Entonces volvió con él y comió pan en su casa y bebió agua. Y aconteció que estando ellos en la mesa, vino palabra de Jehová al profeta que le había hecho volver, y clamó al varón de Dios que había venido de Judá, diciendo: así dijo Jehová, por cuanto has sido rebelde al mandato de Jehová, y no guardaste el mandamiento que Jehová tu Dios te había prescrito, sino que volviste y comiste y bebiste agua en el lugar donde Jehová te había dicho que no comieses pan ni bebieses agua. No entrará tu cuerpo en el sepulcro de tus padres. Cuando había comido pan y bebido él, el que le había hecho volver, le ensilló el asno. Y yéndose, le topó un león en el camino y le mató. Y su cuerpo estaba echado en el camino, y el asno junto a él, y el león también junto al cuerpo. Y he aquí unos que pasaban y vieron el cuerpo que estaba echado en el camino y el león que estaba junto al cuerpo. Y vinieron y lo dijeron en la ciudad donde el viejo profeta habitaba. Oyéndolo el profeta que le había hecho volver del camino, dijo: el varón de Dios es, que fue rebelde al mandato de Jehová, por tanto Jehová le ha entregado al león, que le ha quebrantado y matado, conforme a la palabra de Jehová que le dijo. Y habló a sus hijos y les dijo: ensilladme un asno. Y ellos se lo ensillaron, y él fue y halló el cuerpo tendido en el camino, y el asno y el león que estaban junto al cuerpo, y el león no había comido el cuerpo ni dañado al asno. Entonces tomó el profeta el cuerpo del varón de Dios y lo puso sobre el asno y se lo llevó. Y el profeta viejo vino a la ciudad para endecharle y enterrarle, y puso el cuerpo en su sepulcro, y endecharon, diciendo: ay, hermano mío. Y después que lo hubieran enterrado, habló a sus hijos diciendo: cuando yo muera, enterradme en el sepulcro en que está sepultado el varón de Dios. Poned mis huesos junto a los suyos. Porque sin duda vendrá lo que él dijo a voces
por palabra de Jehová contra el altar que está en Betel, y contra todas las cosas de los lugares altos. ¿Casas? De los lugares altos que están en las ciudades de Samaria. Hasta ahí, hermanos. Es una pequeña, gran historia. Yo cuando estaba leyendo esta palabra, de alguna forma me sentía enojado con el viejo profeta. Porque el primer profeta, pues quería obedecer. Y el viejo profeta va y le engaña. Y le dice: un ángel de Dios me ha dicho que vengas y comas y bebas. Y cuando terminó de comer, fue condenado y murió. ¿Y saben? Analizando ya más adelante con todo lo que leímos, digo, hay dos cosas que tenemos que tener muy en claro. Primero que nada, no todo lo que se dice que es de Dios, es de Dios. Hay que tener mucho cuidado, hermanos. Recordemos que en semanas pasadas hemos estado hablando de tener los sentidos ejercitados. ¿Para qué? Para que no sucedan estas cosas que pasan. Porque este profeta, a pesar de que Dios le hablaba, porque por palabra de Dios había venido y había hecho señal delante de Jeroboam, se había secado su mano y aparte se había roto el altar. Y aún con todo eso fue engañado y condenado. Y ahora, este varón que engañó, ¿con qué fin lo hizo? Para ver si lo que este varón había declarado era de Dios o no. Entonces en su idea se le ocurrió que si este varón desobedecía el mandato de Dios y se cumplía, era porque era mandato de Dios. Y puede parecer cruel, hermanos, eso es lo que acaba de pasar. Pero hay una cosa que Dios nos dice y nos deja muy en claro en la palabra de Dios. Obediencia quiero más que sacrificio. Obediencia quiero más que sacrificio. Y la palabra de Dios está llena de esas advertencias. Con el rey Saúl, con el rey David, con Salomón y con muchos reyes más. Que Dios le decía: obedéceme, haz como yo te estoy mandando. ¿Y qué hacían? Por más pequeña que fuera la idea, el cambio, si Dios decía: ve y hazlo como yo te lo mando, así lo tienes que hacer. Aunque tus intenciones fueran honrar el nombre de Cristo, no. Si yo te digo, hazlo como yo te lo pido, hazlo como yo te lo pido. Porque ante el Señor es mucho más valiosa la obediencia que todo lo que querramos hacer para servir a su nombre. Porque tú puedes decir: bueno, yo quiero servir al nombre de Cristo, voy a ir a predicar, voy a ir a ayudar, voy a ir a hacer tales cosas. Pero ¿quién te mandó? ¿Ya le preguntaste a Dios? ¿Ya te dijo Dios que vayas a hacer? ¿Ya puso Dios en tu corazón que tú hicieras? Porque recordemos que la obra es de Dios, no del hombre. ¿Cómo puedes tú ir y decir: estoy haciendo la obra de Dios sin el Dios de la obra? Entonces no es la obra de Dios, sino la obra tuya. Es tu obra y no de Dios. Y ciertamente recompensa de Dios no vas a recibir. Y para que no seamos engañados, hermanos, para que tengamos nuestros sentidos ejercitados, debemos ir con cuidado, siempre llenos de la palabra de Dios, llenos de la inteligencia, del discernimiento, porque esto no se refiere a los que son
inteligentes en su vida diaria, que dicen, no, tiene mucho conocimiento, es muy inteligente, muy astuto, muy vivaz. No, esto es de los que están del lado, de los que están al lado de Cristo, de los que escuchan su voz y obedecen en el momento. Porque, hermano, la voz de Dios viene para ti en el momento en el que tú lo necesitas. Pero si tú no tienes tus sentidos ejercitados, si no estás dispuesto a obedecer en el momento en el que Dios te lo dice, lo más seguro es que vas a ignorar el mandato de Dios. Solamente para después decir, pero es que Dios no me ha hablado. Dios no me ha dicho nada. Pero lo que tú no sabes, hermano, es que Dios ya te habló, ya te dijo, mas tú lo ignoraste. Y este viejo profeta, queriendo saber si lo que este varón había dicho era verdad, fue y le engañó. Y no lo dice aquí la palabra, pero quiero pensar que la razón por la que le dijo a sus hijos que no, porque ya ven que para la mayoría de los israelitas, el mejor lugar para ser enterrado era al lado de sus padres, al lado de sus antecesores. Ahí querían ser enterrados. Pero le dijo a sus hijos, me van a enterrar al lado de este varón de Dios. Y se lamentó, porque dijo, ay, mi hermano. Porque bien hubiera él querido que lo que decía era mentira. Porque él sabía que lo que había declarado era juicio muy duro contra el rey Jeroboam. Pero viendo que era cierto, pues no le quedó de otra más que decirle a sus hijos que su destino iba a ser el mismo que el varón de Dios que había muerto primero. Así es. Iba a morir y ser sepultado con él. Porque a pesar de su acción no fue buena. No fue una buena acción. A fin de sacar una verdad, hizo algo que no era conforme a Dios. Ahora, nosotros, hermanos, vamos a pasar por muchas situaciones. Van a venir muchos problemas y de muchas formas diferentes. De infinidad de formas. Tantas que probablemente vamos a tener que estar muy preparados para cada una de ellas. Y yo les aseguro, hermanos, que a cada una de ellas, cuando tú estés a punto de caer, Dios te va a mandar el aviso. Y tú tienes que estar listo para recibir ese mandato, esa voz, y echar fuera el pecado. Y les voy a decir una cosa. Cuando nosotros estamos, ya ven que hemos predicado recientemente lo de la contienda. Cuando nosotros estamos peleando, ya sea con un familiar, con un hermano, con una mamá, con un papá, que por lo regular siempre suele ser así, que solemos ser más amables con las personas desconocidas que con nuestra familia. Dicen algunos, es que la familia la familia lo soporta. La familia aguanta. Pero no, hermano. No debe de ser así. No para nosotros. Ya no para nosotros. Tal vez en el mundo, pero ya no para nosotros. Y estás discutiendo. Y yo lo he sentido. Y ahora que lo recuerdo y ahora que me pongo a pensar y analizar, siempre hay algo, una voz que te dice, deja de discutir. Deja esta discusión. Aléjate. Una voz muy pequeña. Muy inconsciente. Ahí está la voz. Muy clara para los que están preparados y muy tenue para los débiles de espíritu. Pero siempre está.
La conciencia es el sistema de seguridad que Dios dejó para todo hombre y para toda mujer y para todo ser humano que quiera acercarse a Cristo. Porque por más que tú quieras, la conciencia siempre te va a decir, esto no, esto sí. Si tú la ignoras, bueno, eso ya queda de ti, es tu culpa. No podrás culpar a nadie más que a ti mismo, porque eres tú el que prefiere ignorar el aviso de Dios. Yo hace un tiempo veía una entrevista de unas personas. Yo no sé cómo le hicieron, pero eran unas personas que fabricaban drogas. Y estas mismas personas que fabricaban drogas eran asesinos a sueldo. Entonces, lo que le llaman los sicarios. Entonces, no sé, esta reportera cómo se le ocurrió, pero fue a entrevistarlos. Y muy en su libertad de ellos, les preguntaban, ¿y no sienten nada cuando matan a la gente? Y dice, pues sí, se siente feo, dice, pero con el tiempo se te quita. Con el tiempo se te quita. ¿Qué pasa ahí, hermanos? La conciencia arremete contra ti y te dice, esto no está bien. Pero si tú ignoras lo que la conciencia te dice, una y otra vez, con el tiempo esa voz que era fuerte, que te hacía temblar, que te hacía sentir ese miedo, se va atenuando y se va apagando. Y cuando tú te das cuenta, ya no la escuchas. Porque para todo cristiano que tiene los sentidos ejercitados, la voz de la conciencia es fuerte porque es de Dios. Hasta el propio mundo, hermanos, se da cuenta de lo que está bien y de lo que está mal. Una vez yo hablaba con un inconverso que no tenía mucho conocimiento de la palabra de Dios, es más, no tenía conocimiento de la palabra de Dios, pero ¿sabes qué me decía? Cuando le estaba hablando del Señor, me decía, esa vez vi que allá los testigos de Jehová estaban bebiendo, dice, bebiendo. Eso no está bien, eso no es de Dios. Fíjense nada más, un inconverso que no busca, que no tiene el conocimiento de la palabra de Dios y te está diciendo que eso no está bien. Y mucho menos para alguien que dice hacer la voluntad de Dios. No está bien. Y aún así, beben. Los que dicen hacer la voluntad de Dios. La conciencia está para los que están dispuestos a escucharla, para los que están dispuestos a obedecerla, porque no está ahí para estorbar, está ahí para que tú te mantengas firme en la voluntad del Señor. Y cuando venga sobre ti el enojo, la ira, la contienda, esa voz te va a decir, no lo hagas. Y dependiendo de ti, dependiendo de cuán fuerte, de cuán alimentado tengas tu espíritu, de cuán grande sea tu comunión con el Señor, es que vas a poder escuchar esa voz que te dice, no lo hagas, no lo hagas. Para los que tienen la conciencia bien presente y hacen el mal, hermano, no los deja dormir. Miren, yo antes de convertirme en la palabra del Señor, yo me convertí como por alrededor de ahí de los 12 años. Cuando yo me acuerdo todavía que nosotros trabajamos de pollo ya hace muchos años, vendíamos pollo. Entonces, yo vendía pollo vivo
y tenía mi canguro aquí puesto. Daba cambio, recibía. Entonces yo agarraba dinero de ahí, me gastaba, me compraba mis chucherías, no le decía a mi papá, a mi mamá. Yo no sé cuánto dinero me gasté. Pero ya ven que la palabra del Señor es juicio para el pecador y gracia para el cristiano. Es una espada de doble filo. Para el pecador es dolor y muerte, pero para el arrepentido es vida eterna. Entonces, cuando yo conocí de la palabra de Dios y nos empezaron a hablar de resarcir, de perdonar y de pedir perdón, vino a mí ese recuerdo de que yo le había robado a mi papá y a mi mamá. Y cuando yo pensaba en eso, yo estaba en mi cama, hermanos, un niño, 12 años, sudando frío. No podía dormir, pensando en que cómo le voy yo a decir a mi papá que le robé dinero. Porque para ese entonces yo siempre fui niño de 10 en la escuela, siempre bien portado en lo que pues se podía, ¿no? No fui tanto problema, por lo menos yo pienso y a eso me han dicho. Pero ahora y yo, que tenía esa reputación con mis papás, irles a decir yo agarraba dinero. Para mí era un terror total. Yo estaba sudando así tapado en mi cama. Y tapado yo porque estaba frío, pero sudando frío. ¿Cómo yo le voy a decir? Y hermanos, la conciencia estaba fuerte, porque no me dejaba en paz, yo no podía estar tranquilo. Y esa noche precisa que yo estaba pensando eso, que estaba sudando frío, fue que dije, ya no puedo más con esto. Me levanté en la noche de mi cama, le hablé a mi papá, ¿puedo entrar? Estaban en su cuarto ellos, ya iban a dormir. ¿Puedo entrar? Sí, pásale. Con mi voz temblorosa, con miedo, ahí voy, el niño, a decirles, perdónenme, porque yo agarré dinero. Hermano, aún ahora, cuando yo recuerdo eso, todavía se me hace un nudo en la garganta y me da ganas de llorar. Todavía, ese recuerdo de irme ahí a parar frente a ellos a decirles que yo les había robado dinero. Afortunadamente para mí, mi papá y mi mamá ya empezaban a conocer de la palabra del Señor. Fueron comprensivos y me perdonaron. Jamás he vuelto yo a tomar nada desde ese día. Y prefiero dar dinero de más a deberle a alguien. Porque para mí el cargo de la conciencia que trae el pecado es muy pesado. Y se cumple la palabra de Dios, dice, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Pero cuando el pecado apremia sobre ti, no puedes estar libre. Es un grillete que traes en el cuello, en las manos, en los pies, y no te deja estar en una comunión perfecta con el Señor. No puedes. No puedes. Porque cada vez que tú oras, cada vez que tú lees la palabra y cada vez que tú quieres escuchar la voz de Dios, el enemigo viene y te recuerda, no, tú no puedes. Tú no puedes orarle a Cristo y tú no le puedes pedir nada y Él no te va a dar nada porque tú eres un pecador. Y es verdad, porque dice la palabra que Dios no escucha la voz del pecador. Pero, si alguno es temeroso de Dios y se aparta,
a ese oye. A ese oye. Esa es la diferencia entre lo uno y lo otro. Cuando lo pensamos de esa manera, decimos, es una diferencia tan pequeña, es como dar un paso de aquí a allá. Pero para el pecador es el abismo total. Es el abismo total. Cuando tú ya estás arrepentido, te das cuenta, ay, es que es facilísimo. Pero cuando tú eres el pecador, es un abismo que no puedes pasar y dices, ¿cómo? No, yo voy a ir a decir, no, qué vergüenza, ¿qué van a pensar todos de mí? Y hermano, ese testimonio yo he dado muchas veces. Y a algunos les puede dar risa por la pequeñez de la cosa. Dicen, pues es fácil, agarraste dinero, pues págalo. Para mí no era fácil, porque yo sentía que me iban a decir, no, pues vas a pagarlo todo. Yo, un niño, no tengo dinero, ¿cómo voy a pagar yo todas esas cosas? Para mí era un miedo total. Ahora, cada quien tiene sus problemas, grandes y pequeños. No menospreciemos a nadie por decir, no, es que tu problema no es comparable al mío. ¿Y tú cómo crees que ve Dios tus problemas comparados ante su presencia? Para Él tus problemas son nada. Para Él tus problemas son muy pequeños. Mas Él no nos desprecia por ello. Él nos brinda su mano ayuda. Y te ayuda, te bendice, te apoya, te da fuerzas. Eso no lo vas a encontrar en ninguna otra parte más que en Dios. Dice 1 de Juan, capítulo 4, del versículo 7 al 8. 1 de Juan, capítulo 4, del versículo 7 al 8. Hermanos, esto es lo que nosotros debemos hacer en vez de hacer lo malo. ¿Tú quieres empezar a hacer lo bueno? Bueno, dice la palabra de Dios. Primera de Juan, capítulo 4, del versículo 7 al 8. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Fíjense nada más. Ahí está. Esta persona que les decía, el inconverso, veía beber a los testigos, decía, no, eso no es de Dios. Obviamente no era de Dios. Pero aquí dice, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Eso sí es de Dios. Practícalo todos los días, eso es cuanto tú quieras. Desmídete practicando el amor con tus hermanos, con tu mamá, con tu papá, con tus hermanos carnales y espirituales, con tus vecinos, con los necesitados, con todos. Desvívete, dales todo el amor que Dios te ha mostrado. Practícalo todos los días, desde el amanecer hasta el anochecer. Llévalo contigo, porque es de Dios. ¿Y sabes qué? Dice, todo aquel que ama es nacido de Dios. Tenemos esa seguridad. Todo aquel que ama, como Dios ama, es nacido de Dios. Porque no vamos a confundir el amor terrenal con el amor de Dios. El amor de Dios es un amor que está dispuesto a pensar primero por los demás antes que por sí mismo. Ese amor no cualquiera lo tiene. Es un amor que solamente Dios puede dar. Solamente Dios puede enseñar. Solamente Dios puede poner en ti. Ese amor, dice, todo aquel que ama es nacido de Dios. Y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Y aquí tenemos una declaración más que impresionante. Dice, no solamente
El amor es de Dios. Dios es el amor. Dios mismo es el concepto del amor. Si tú dices yo amo, ¿sabes cuál es la fuente? Ese es Dios. Él es el que inventó, Él es de donde nace, Él es el que crea, Él es el que fomenta, Él es el que lleva el amor. Él es el amor mismo. No solamente es que el amor de Dios es más grande que otros, no, Él es el amor. No solamente que el amor de Dios es más impresionante, más bello, más glorioso, no, Él es el amor. Nunca te vas a encontrar mayor amor, ni mejor amor, ni amor más grande que el de Cristo, porque Él es mismo el amor. Y les quiero dejar esto muy en claro, porque a veces podríamos pensar, bueno, es que Cristo me ama mucho, y tener a Cristo en un amor muy alto, pero no. Cristo es más que alto y más que lo máximo. Dios mismo es el amor. Cuando yo leo el Viejo Testamento, cuando Moisés estaba diciendo a Jehová, porque Jehová lo estaba mandando, dando mensaje para llevar al pueblo, decía, Señor, pero cuando yo fuere, ¿qué les diré? ¿Quién me manda? Tú les dirás que yo soy, te habló. Yo soy. Yo soy. Con eso es suficiente. Porque yo soy. Porque Dios dice, yo soy el todo y en todos. Yo soy el amor. Yo soy todo para ustedes. Fuera de mí, no hay nada. Y algunos piensan y dicen, y si Dios es tan amoroso, y si Dios es tan bueno, ¿por qué permite las enfermedades? ¿Por qué permite las guerras? ¿Por qué permite los desastres? ¿Por qué si Dios es tan bueno? ¿Por qué nos manda tales cosas? Hermano, ¿Dios no hizo enfermedades? Dios no te las manda. Dios no hace las guerras. Dios no da los desastres naturales. Todas esas cosas, esas enfermedades, ¿de dónde nacen? No es que yo los invite a que hagan un estudio científico, pero se sabe muy bien que muchas de las enfermedades que hoy en día están es producto de la malicia del mismo hombre. Cuando los japoneses, me parece, atacaron cierto país, ¿saben qué le lanzaron? Bombas con chinches infectadas, con una enfermedad que no me acuerdo cómo se llama, bubónica. Fíjense nada más. Y decimos, es que ¿por qué Dios manda las enfermedades? No. ¿Y las guerras quién las hace? El hombre. En su avaricia de querer dominar sobre otros hombres. Porque yo recuerdo que Dios hizo a un hombre y a una mujer. Y los puso en el paraíso. En un lugar muy hermoso. Y les dijo, comer de todo lo que está aquí. Les dio felicidad. Yo no recuerdo a un Dios que hizo las guerras. Yo recuerdo a un Dios bueno, que hizo todo hermoso, bello, glorioso, que hizo árboles, que hizo animales, que hizo los cielos, que hizo la tierra, que separó el mar de la tierra y que puso animales en los mares, en la tierra y en los cielos y que dio fruto en los árboles para que todos nos alimentáramos, que puso un sol y una luna y que puso todo lo que nosotros vemos. Ese Dios recuerdo yo. Yo no sé
de donde piensan que Dios deja, que Dios hace, que Dios pone esas atrocidades que nacen de la imaginación del hombre. Yo no sé. Porque aquí estamos, hermanos. ¿Quién de nosotros quiere asesinar a alguien? Yo no creo. ¿Quién de nosotros quiere desear? No. Yo quiero ayudar a los demás. En lo que a mí respecta, lo que el mundo está buscando solamente es algo que el Señor ya había declarado hace mucho tiempo. Y se va a cumplir. Esa es la triste realidad. Se va a cumplir. Porque el hombre en su malicia ha declarado que así quiere vivir. Ahora fíjense. En esta parte de las escrituras que leímos al principio, Jeroboam de alguna manera falló, ¿sí? Pero el hijo del rey Salomón, que había quedado sobre una tribu, sobre la de Judá, también falló. Y Dios había dicho que ese rey no iba a ser un buen rey. Y así fue. Pero aún con todo eso, Dios siempre da salida. Y le decían, pero si tú haces mi voluntad, yo te voy a bendecir. Yo voy a estar contigo. Siempre es así. Siempre es así. Porque Dios no siempre da salida para todo. Pero Dios conoce tu corazón. Y sabe que muchas veces vas a preferir el mal antes que el bien. Pero aún con todo eso, en su generosidad, Dios te dice, ven a mí y yo te haré descansar. Ven y lleva mi yugo, porque es fácil y ligera mi carga. Pero ¿qué dices tú? No, porque tengo familia, porque tengo hijos, porque tengo padres, porque tengo hermanos, porque tengo trabajo, porque tengo riquezas, porque tengo belleza, porque tengo salud, porque tengo todo lo que yo quiero tener y no necesito de ti. Mas no sabes que eres un pobre, desventurado, ciego y desnudo. Eso eres ante los ojos del Señor. Porque toda la riqueza que tú dices tener no es más que lo que Dios hizo desde el principio. Que tú dices es tuyo, mas no es tuyo. Y cuando tú mueras, todo eso se va a quedar. ¿Y sabes quién lo va a disfrutar? Los extraños lo van a disfrutar. Tú no. Mas dice el Señor, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que ahora, hermano, ¿estás preparado para escuchar la voz de Dios? ¿Estás preparado para no caer en las acechanzas del enemigo? ¿Para no ser engañado? ¿Para que no venga el enemigo y quiera entorpecer tu camino? ¿Para que no venga alguien queriendo corromper tu pensamiento? ¿Qué decíamos en la predicación pasada? Nosotros no militamos conforme a la carne. Vivimos en esta carne, pero no estamos conforme a la carne porque tenemos armas poderosas en Dios. En Dios tenemos las armas poderosas para derribar ejércitos, para derribar reinos, para derribar muros. Para eso, esas armas poderosas tenemos en Dios. Ahora, hermano, prepárate,
Porque Dios está a la puerta. Dice, Él toca. Y el que va a Él, cenará con Él. Y Él con Él. Entonces, ahora, prepárate, hermano. Busca de Dios. Órale todos los días. Mañana y tarde. Mañana y noche. Búscale con todo tu corazón. Yo les voy a preguntar, hermanos. Alguna vez yo pienso que alguno de nosotros ha dicho, yo tengo mi mejor amigo. O mi amigo. El más cercano. Que por lo regular suele ser el mejor amigo. Pero ¿quién es el mejor amigo? Es con el que más hablas, con el que más platicas, con el que más convives, con el que más te diviertes, con el que más compartes, al que más acompañas. Ese es tu mejor amigo. Esa relación. Y tú puedes tener muchos amigos, pero ese con el que más platicas es tu mejor amigo. Y ahora dices tú, yo amo a Cristo, pero no oras, no buscas de su palabra, no platicas con Él, no le platicas tus tristezas, tus decepciones, tus alegrías, no le platicas, no lo buscas. Entonces, ¿cómo puedes amar a Cristo? ¿De dónde nace esa amistad? Porque dice Dios que podemos ser amigos de Dios. Entonces, ¿cómo puedes ser tú amigo de Dios si no platicas con Él, si no le oras a Él, si no buscas de Él, si no convives con Él, si no lo acompañas a Él? ¿Cómo puedes ser tú amigo de Él? ¿Y cómo puede ser Él tu mejor amigo si no tienes una relación, si no lo conoces, si no caminas con Él? ¿Cómo puede ser Él tu amigo? Es tan fácil, hermano. Es tan fácil comprender que para ser amigo de Dios necesitas convivir, platicar, buscar, hablar con Él. Cuéntale las cosas que no le cuentas a los demás. Cuéntaselas a Él, porque a Él sí le interesan. Y tú dices, yo no se lo platico a los demás porque los demás no se preocupan por mí, hermano. No te preocupes. A Dios le interesa. Cuéntale tus tristezas, tus alegrías. Cuéntale aún las cosas que parecen sin importancia, que te pasan día a día, platícaselas. Porque Él está aquí. Él está a tu lado. Él tiene ese poder. Está en todo lugar. Todo lo escucha, todo lo ve, todo lo sabe. Ahí está Él. Ten por seguro que Él te va a escuchar. Ahora, ¿estás dispuesto? Esa es la pregunta. ¿Estás dispuesto tú a escuchar a Dios? Prepárate, porque Dios te va a hablar y te va a hablar fuerte. Y cuando te hable fuerte, no vaya a ser que como los israelitas en el monte Sinaí hablaba Dios a ellos, decía, no, que ya no hable Dios a nosotros, mejor que hable contigo y haga con nosotros, porque no sea que vayamos a morir. ¿Estás preparado? Prepárate. Prepárate y empieza a conocer a Dios. Empieza a conocer el carácter de Dios, su forma de ser, su bondad, su justicia, todo lo que Él representa y es. Empieza a buscar de Él. Y entonces Él va a ser tu amigo, tu mejor amigo. Y Él te va a declarar las cosas que solamente le declara a sus amigos. Así como tú solamente le declaras a Él las cosas que le dices a tu mejor amigo. Vamos a darle gracias al Señor. Sí, Padre, te damos muchas gracias hoy en esta tarde.
Señor, nosotros queremos escuchar tu voz en nuestra vida. Y sabemos que tú eres fiel, que tú eres veraz y que jamás nos has fallado, Señor. Jamás nos has fallado, Señor. Ahora, Padre, estamos dispuestos. He aquí nuestro corazón ante ti. Háblanos, Señor. Exprésate a nosotros, Señor, y tennos paciencia, Señor, si fuéramos torpes, Padre, porque a veces lo somos, Señor. Solamente eso te pedimos, Señor. Ten paciencia con nosotros y háblanos de la manera más sencilla posible, Padre, para que podamos entender tu grande sabiduría, Señor. Padre, queremos ser amigos de Dios. Queremos ser amigos del Señor Jesús. Padre, háblanos hoy. Te lo pido, Señor. Tan cerca de ti, tan cerca de mí, que hasta le puedes tocar. Jesús está aquí, tan cerca de ti, tan cerca de mí, que hasta le puedes tocar. Jesús está aquí, tan cerca de ti, tan cerca de mí, que hasta le puedes tocar. Jesús está aquí. Háblale sin miedo al oído. Cuéntale las cosas que hay en ti y que solo a Él le interesará. Él es más que un mito para ti. Mírale en las calles caminando y paseándose la multitud. Muchos ciegos van porque no le ven, ciegos de ceguera espiritual. Háblale sin miedo al oído. Cuéntale las cosas que hay en ti y que solo a Él le interesará. Él es más que un mito para ti. Cerca de mí, tan cerca de ti, que hasta le puedes tocar.
servidor. Cuéntale las cosas que hay en ti y que solo a Él le interesará. Él es más que un mito para mí. Señor y Padre, háblanos y enséñanos para estar contigo todos los días de nuestra vida, Señor, para no separarnos de tu camino jamás, para no tropezar con las piedras del camino, para no voltear a mirar hacia atrás, que podamos ver siempre tu espalda, Señor, caminando frente a nosotros, Señor, guiándonos en nuestro caminar, porque dice tu palabra, Señor, que la lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino, Señor. Porque esta tierra, Señor, es el estrado de tus pies y el cielo es tu trono. A ti, Señor de los cielos, a nuestro grande Señor, lleno de amor y de gracia, que nos vio nacer, que nos vio crecer y que hasta hoy en día nos ha proveído todos los días, a ti te pedimos